Muy buenos días, hermanos. Nuevamente es un placer para mí poder compartir la palabra de Dios en esta reflexión bíblica que tenemos del memorial, recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros y aguardando también su venida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 22 de Génesis, este capítulo muy interesante. Mientras vamos abriendo nuestras Biblias, les quiero decir lo siguiente. Este capítulo debería estar siempre dentro del top 10 o dentro del ranking de los capítulos más interesantes e importantes de la Biblia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque este pasaje nos permite entender el anticipo que había sido, un anticipo gráfico de lo que iba a ser el Calvario para nuestro Señor Jesucristo en el monte del Calvario. Monte Calvario que siempre estamos cantando, recordando cada memorial, cada Santa Cena. Bueno, tenemos nuestras Biblias en el capítulo 22, vamos a leer. Dice así, desde el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta porción de la palabra. Gracias por lo que vamos a estar recordando y estudiando. Bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener ahí nuestra Biblia abierta en el capítulo 22 y en el versículo 1 ya directamente dice, aconteció después de estas cosas. Después de estas cosas. ¿Qué cosas está hablando la Biblia? Bueno, lo que pasa es que en la vida de Abraham pasaron demasiadas cosas. Y después de todas esas cosas, aproximadamente 80 años entre que Dios le llama a Abraham y le dice que deje toda su parentela, pasan 80 años hasta que en este momento le hace otro pedido, pero un pedido bastante fuerte, bastante monumental.
Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos, iba errante por la oscuridad espiritual en este mundo y de repente él recibe un llamado de Dios porque Dios le detiene y le da una visión a Abraham. Dice Génesis 12, 1 y 2, vamos a leer también. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham tenía que dejar la casa de su padre y toda su parentela. Tenía que dar la espalda a esa vida, a su forma ya vieja de vida y convertirse en un peregrino, en un extranjero en la tierra. De ahora en adelante él tenía que vivir por fe, conforme a lo que Dios iba hablándole. Así que todo ese tiempo de vida, los últimos años, Dios empezó y estaba trabajando en la vida de Abraham. Él pasó por todo tipo de experiencias. De esa manera él fue así trabajando y creciendo su fe cada día en la vida de Abraham, porque Dios estaba preparándolo para sus planes. Y a pesar de la avanzada edad que ya tenía Abraham y también Sara, Dios cumple su promesa y le concede un hijo a ellos en su tiempo, así como Dios les había dicho. En su tiempo, Sara tendrá un hijo, dice Génesis 18, 14. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Absolutamente ninguna. Y más aún esas cosas que están conforme a sus planes se van a cumplir en el tiempo que Dios así lo dictamine. Entonces viene Isaac, el hijo amado de Abraham. Vamos a situarnos en este momento crucial de la historia que leímos en este capítulo 22, y Dios ahora le está indicando a Abraham que vaya a la tierra de Moria y ordena que sacrifique a Isaac, el esperado y amado hijo de Abraham y Sara. Imagínense esa situación. Yo sé que conocemos todos esta historia, pero es bueno rememorar y traer nuevamente a colación por esta reunión tan especial que estamos teniendo. Después de todo lo que Abraham ya había vivido en los últimos años, ahora Dios le envía una gran prueba de obediencia y de fe. Y como buen siervo, Abraham responde a ese llamado, heme aquí. Dios le da la orden, le ordena, toma a tu hijo Isaac, a quien tú amas, a tu único hijo, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo en holocausto. Dios le está diciendo prácticamente, como padre humano, toma a tu hijo, ve al monte Moria, al monte que yo te voy a indicar, haz todo lo que yo te diga y ofrece a Isaac en sacrificio. De alguna manera también el Padre, imaginándose, extendiéndose al momento del monte Calvario, ese monte en donde Jesucristo fue crucificado, de alguna forma el Padre también estaba ejemplificando en esta historia con Abraham e Isaac el plan que tenía en el monte Calvario para su Hijo, entregando así por todos nosotros, por todos los pecados, para que nosotros así podamos recibir el perdón. El Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, dice su palabra. Estaba prefigurando esta situación, lo que iba a acontecer años más adelante en el monte Calvario con Jesucristo. Qué duro este pedido que Dios le hace a Abraham, pero detrás de este duro pedido a nuestros ojos, Dios escondía misericordia, gracia, oportunidad, salvación, vida eterna y por supuesto una gran enseñanza que nosotros podemos encontrar en estos pasajes. Abraham sabía que Dios estaba a cargo y que a pesar del duro pedido era mejor obedecer. Ya habían pasado tantas cosas en su vida y no era otro momento para desobedecer a Dios, sino era un buen momento para obedecer y confiar y entregarse en las manos de Dios, a pesar de que no tenemos toda la película completa. Obedecer a Dios, eso es muy importante. A veces no comprendemos qué está sucediendo, pero igual tenemos que obedecer a Dios. No podemos entender lo que sucede en este mismo momento quizás, pero debemos obedecer a Dios, debemos pedir consejos, debemos hacer caso a nuestros pastores, nuestros ancianos. Es importante, a veces no entendemos,
pero es importante que obedezcamos. Y por supuesto, la palabra de Dios, así como Abraham recibió una orden de Dios, y a pesar de que quizás no estaba entendiendo con todas las cosas que ya había vivido, él decidió obedecer a Dios y sabía que Dios tenía el poder para hacer lo que quisiera con esa situación. Así que Abraham se levantó tempranito en la mañana y se fue al lugar con su hijo y con 2 siervos. Había él levantado todas las leñas, había preparado el asno y se preparó tempranito para ir rumbo a Moria durante 3 días para así llegar al lugar, como nos cuenta el versículo 9 de este capítulo 22, que llegaron al lugar donde Dios le había indicado. Vamos a hacer una caminata rápida, imaginaria, partiendo con Abraham e Isaac, con su asno y con 2 siervos de ellos, o de Abraham. El mismo Abraham dice que cortó la leña, él preparó el sacrificio. Las imágenes mentales, me imagino en ese momento, de lo que Abraham estaba cortando esas leñas y sabiendo que sobre esas leñas iba a haber fuego y que iba a sacrificar a su propio hijo. Imagínense, tremendo. Todo ese proceso habrá sido muy difícil para este padre, para Abraham, tener que preparar toda esa escena para sacrificar a su hijo. ¿Quién sabe qué cosas pasó por la mente de Abraham? Y Abraham no estaba entendiendo quizás del todo. El lugar Moría que atormentó tanto a Abraham, a lo mejor no fue absolutamente nada para lo que el Padre tenía en mente, lo que iba a pasar Jesucristo en el monte Calvario. El Señor Jesucristo bajó de las mansiones celestiales de gloria a la cruz del Calvario, al monte Calvario, a poder entregar su vida por nosotros. Dice Lucas, le llama el lugar de la calavera en el 23:33 de Lucas. Gólgota, Mateo lo llama, en Mateo 27:33, lugar de la calavera. Abraham se levantó temprano en la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Cortó la leña, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Obedeció. A pesar del pedido tan difícil, Abraham obedeció. Habían pasado tantas cosas ya en su vida y él sabía que Dios era poderoso para concederle lo bueno y lo que realmente convenía a esa situación. Así que dice la palabra de Dios también, refiriéndose a Abraham e Isaac, que fueron ambos juntos. Esto dice 2 veces en este capítulo, en el versículo 6, versículo 8. Veamos ahí nuestras Biblias, porque está diciendo y fueron ambos juntos. Esto nos da la pauta de que había un perfecto entendimiento entre padre e hijo. Isaac no estaba siendo arrastrado, no estaba haciendo nada, digamos, en contra de su voluntad. Había un entendimiento. Isaac tenía la edad suficiente para poder tener una voluntad propia, decidir. Así que el cuadro de esta historia no estaría completo si Isaac se rebelara o si se estaba rebelando. No iba a ser lo mismo. En las manos de su padre Isaac vio el cuchillo. Imagínense, Isaac ve el cuchillo y le dice, bueno, mira, acá tenemos, papá, tenemos acá la leña, ahí está el cuchillo, acá estamos armando el altar, ¿dónde está el cordero? Así le dice Isaac, es aquí el fuego, es aquí la leña, ¿y dónde está el cordero? Dice en el versículo 7, ¿dónde está el cordero? ¿Qué vamos a sacrificar? Abraham ya esperaba probablemente esta pregunta, entonces le dice, hijo mío, en palabras amorosas, Abraham le está respondiendo, Dios proveerá para sí el cordero. Y es cierto, hermanos, Dios proveyó para todos nosotros ese sustituto, el cordero. El cordero de Dios dice que quita, que borra el pecado de nuestras vidas, que podemos recibir el perdón a través de la obra de Jesucristo, no porque nosotros lo valgamos, absolutamente todo lo contrario. No podemos cumplir la justicia y la demanda de Dios, porque merecemos la muerte. Esa es la paga por el pecado. Pero sin embargo, mediante Jesucristo tenemos la oportunidad de acceder a la salvación y al perdón de nuestros pecados, de acceder al Padre. Dios proveerá para sí el cordero. De hecho, Dios proveyó para todos nosotros el cordero.
a nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 9, y cuando llegaron al lugar, edificó allí Abraham un altar, compuso leña, ató a su hijo. Tremendo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínense esta situación. Entonces Abraham agarra el cuchillo. Ya tenía toda la escena montada. Levanta la mano para poder sacrificar a su hijo. Entonces Dios en ese momento extiende su brazo y ciertamente sucede el milagro. Aparece el sustituto, el cordero, un sustituto en el monte Moriah, al igual que un sustituto para todos nosotros en el monte Calvario. Jehová Jireh, Dios proveerá, Dios proveyó, el Señor proveyó para todos nosotros, hermanos. Y eso es lo que estamos recordando. El amor del Padre a su Hijo, pero el amor del Padre a todos nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 12 y 13, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, el sustituto. Hermanos, Abraham no rehusó a su hijo a Dios. Y Dios no rehusó a su hijo para todos nosotros, para todo el mundo. Entregó el Padre a su hijo para que nosotros podamos tener vida abundante. Cuando Abraham despide a sus siervos, deja el asno ahí, les dice con una seguridad, aguárdennos aquí, porque yo iré con el muchacho, adoraremos y volveremos a vosotros. Qué seguridad, qué fe de Abraham. Porque él estaba obedeciendo y no sabía bien qué iba a pasar, pero estaba seguro que Dios le iba a conceder de vuelta a su hijo. Estaba muy seguro que iban a volver o que Dios iba a obrar el milagro. En Génesis 22 entonces tenemos esta historia del tipo de amor del Padre por el Hijo. Qué hermoso propósito eterno con relación a la obra de la cruz en favor de todos nosotros, en favor de todo el mundo. Y el Nuevo Testamento, por supuesto, valida toda esta historia. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir, dice Hebreos 11, 17 al 19. En otras palabras, hermanos, lo que sucedió en el monte Moriah fue un cuadro dibujado por Dios de lo que sucedería finalmente en el monte Calvario. Y de vuelta repito, me llama la atención estas palabras, tu único hijo, tu hijo amado. Y de vuelta recordamos lo que habíamos dicho hace un momento, Juan 3:16, ese versículo que todos conocemos. Y vamos terminando de a poco, ya vamos a la parte de la conclusión. El Cordero Jesucristo fue predestinado desde la eternidad, así los dice Efesios 1:4. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El 1 Pedro 1:18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué se hizo esperar tanto tiempo esta redención? Para que podamos entender lo complicada de la vida del hombre en su situación de cara al pecado y a la justicia de Dios, a la santidad de Dios, que no podemos hacer absolutamente nada para satisfacer esa demanda. Decíamos la muerte. Esa era la paga por el pecado, pero Dios nos envía un sustituto y así nosotros podemos alcanzar la salvación. Estamos hablando de los tipos mesiánicos, el tipo mesiánico del sacrificio de Isaac, pero simplemente para citar y para repasar tenemos a estos tipos de tipos mesiánicos, les decimos, o se da el nombre de tipo en las Sagradas Escrituras a todo personaje, acontecimiento o institución en el Antiguo Testamento
que prefiguraba alguna otra realidad del nuevo. Así tenemos a Adán, primera cabeza física y representativa de la humanidad, figura de Jesucristo, postrer Adán. Tenemos a José, vendido por sus hermanos y salvador después de toda su familia, a la que mantuvo con el trigo almacenado por su previsión. Moisés, conductor del pueblo de Israel a través del desierto, después de salir de Egipto. Tenemos a Josué, que él introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. A David, el rey de Israel, según el corazón de Dios. Jonás, según la analogía propuesta por el propio Jesucristo. La serpiente levantada en el desierto, figura de Jesús en la cruz, levantado en ella para salvación de aquellos que vuelven su mirada a la cruz y pueden ver y confiar en él. Y por supuesto el sacrificio de Isaac que estamos estudiando ahora o recordando, es la figura del sacrificio de Jesucristo. Así que todos estos sacrificios eran figura de lo que Cristo haría en algún momento para cumplir así todos estos tipos en el monte Calvario. Así que ese monte Calvario, el monte de la copa amarga, el monte donde Jesucristo llega en obediencia totalmente voluntaria, en donde Él es un Salvador y no está diciendo por qué, sino está directamente asumiendo y yendo como un cordero callado, obedeciendo los designios de su Padre. Porque esa iniciativa de la cruz fue un plan del Padre. La copa amarga Él bebió. En ese momento estaba orando y no pasó de Él esa copa, sino que cumplió la voluntad de su Padre. Y la agonía en ese momento era la lucha. Ya estando en la cruz, Él ya había decidido estar en ese lugar. Y los dolores eran mucho más allá de los físicos, sino era un dolor tan profundo que Jesucristo empieza a dar muchos gritos en la cruz. ¿Para qué me has desamparado?, grita Jesucristo en esa cruz. Y otras frases que Él dice en la cruz, que no vamos a estar detallando, por supuesto. Pero hubo mucho tormento. Sabemos que la cruz, por los testimonios que tenemos, que nos han llegado, era un sacrificio horrible. Era un tormento muy terrible. La agonía en la cruz duraba a veces varios días. Así que en el caso de Jesús, ese tormento también lo vivió. Para ir concluyendo, el hombre, todos nosotros somos pecadores, indignos, limitados. Nuestras obras jamás van a poder resarcir el daño hecho. Jamás vamos a poder cumplir la demanda de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mata la muerte muriendo. Nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que sabemos que resucitó, Él está de la misma forma, con los brazos abiertos, como en forma de cruz, pero para que podamos recibir ese perdón. Ese perdón que alguna vez ya muchos de nosotros hemos recibido, pero también perdón que muchas personas van a recibir todavía, por la gracia y por la misericordia de Dios. Que podamos comprender nosotros, hermanos, en esta pequeña reflexión bíblica, en esta mañana de memorial, el plan eterno del Padre, el amor del Padre a su Hijo, que entregó por amor también a toda la humanidad. Y hoy que nosotros, gracias a ese monte Calvario, a ese lugar donde Jesucristo entregó su vida, hoy nosotros podemos alcanzar la salvación y el perdón, la vida eterna. Y esperamos a Jesucristo, que Él regrese por todos nosotros, porque Cristo viene pronto. Maranata. Vamos a orar cerrando este momento de reflexión. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que Jesucristo es el Cordero, el sustituto. Gracias porque podemos confiar en Él, mirarle, entregar nuestras vidas y reconocer, Señor, que mediante su obra nosotros alcanzamos el perdón. Gracias, Señor, porque no es un mérito de nosotros, sino méritos de Cristo. Gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.